Hola, soy Iraisa Gonel. En esta ocasión les traigo un breve video tutorial donde vamos a aprender sobre los costos indirectos de fabricación y los diferentes métodos que se utilizan para cargar los costos indirectos de fabricación a la producción. En videos anteriores les había hablado sobre el concepto de los CIF o de los costos indirectos de fabricación y decíamos que los costos indirectos de fabricación son todos los costos que intervienen en un proceso de producción de manera indirecta, por decirlo de una forma. Son esos costos que son diferentes al costo de la materia prima directa y al costo de la mano de obra directa. Son necesarios en el proceso de producción, pero no se definen como materia prima directa ni mano de obra directa. Entonces, estos costos indirectos de fabricación representan el tercer elemento del costo de producción. Habíamos hablado que el costo de producción tiene tres elementos: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. A continuación, vamos a dar un breve ejemplo. Supongamos que esta es una cuenta T de los costos indirectos de fabricación y dentro de estos se desglosan o se clasifican los diferentes renglones como materia prima indirecta, mano de obra indirecta, electricidad de la planta, mantenimiento de la planta o de la fábrica, seguro de la planta, depreciación del edificio de la planta, de las maquinarias de la planta, seguridad y vigilancia de la planta, el gasto de agua o el costo de agua en este caso, y los materiales gastables. En una cuenta de costos indirectos de fabricación durante todo el mes, por decirlo así, vamos cargando todos estos elementos. Recuerden que cuando tratamos el tema de la materia prima, vimos que cuando mandamos materia prima para la producción, le damos un crédito a inventario de materia prima y le damos un débito a inventario de productos en proceso por la materia prima directa. No sé si recuerdan que por la materia prima indirecta la llevábamos a la cuenta de costos indirectos de fabricación. Igualmente, cuando estábamos registrando la nómina, todo lo que era mano de obra directa se llevaba a la cuenta de inventario de productos en proceso y la mano de obra indirecta a la cuenta de costos indirectos de fabricación. Entonces, como ustedes comprenderán, en esta cuenta se van acumulando todos los costos, que muchos de ellos son fijos y que están en la planta independientemente se produzca o no. Por ejemplo, el seguro de la planta se tiene que pagar de manera fija independientemente la planta esté produciendo o no. El edificio de la planta, las maquinarias de producción se deprecian independientemente de que se estén utilizando o no. Entonces, estos costos que son de carácter fijo en un gran porcentaje, se totalizan en la cuenta de costos indirectos de fabricación. Supongamos que nosotros tenemos una fábrica que produce por órdenes de producción. Entiéndase, vamos a poner el ejemplo de una fábrica de ropa que le mandan a hacer en una orden 100 camisas o 100 t-shirts. Para yo calcular el costo de producción de esa producción, valga la redundancia, yo tengo que cargar a la cuenta de inventario de productos en proceso los tres elementos: la materia prima directa que estoy utilizando en esa producción, la mano de obra directa que estoy utilizando en esa producción y al final, para cumplir con el tercer elemento, los costos indirectos de fabricación. Pero si yo fabrico 100 camisas, yo no le puedo cargar el total de costos indirectos, porque miren, aquí hay costos que son bastante elevados, como la electricidad, el seguro, la seguridad y vigilancia, y si yo se lo cargo a una sola producción, pues el costo se puede abultar mucho. Es por esa razón que para cargar los costos indirectos de fabricación a una producción tenemos que valernos de diferentes métodos que nos ofrezcan un parámetro. Hay que tomar un parámetro
o un porcentaje, porque para una producción no podemos cargar el total de la cuenta, sino que debemos de cargar un porcentaje. ¿Cómo vamos a determinar ese porcentaje? Bueno, vamos a conocer cuáles son los métodos para calcular una base de aplicación de los costos indirectos de fabricación partiendo de esta situación. No podemos cargar todo el costo a una producción, tenemos que cargar un porcentaje para cumplir aquí con los costos indirectos de fabricación que debe de llevar cada producción, porque dijimos, la teoría de costo dice que la producción consta, para yo obtener el costo de un producto, debo de tomar en cuenta los tres elementos de la producción: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Si yo hago una producción y solamente cargo materia prima directa y mano de obra directa y no cargo costo indirecto de fabricación, ese costo no está real. Y en contabilidad, por principio, tenemos que presentar todos los datos lo más acercado a la realidad posible. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta explicación que yo les voy a dar. Vamos a conocer cuáles métodos se pueden utilizar o cuáles parámetros puede utilizar una industria o una fábrica, orientándonos con la teoría de costos para cargar los costos indirectos de fabricación a una producción específica. Bien, continuando con la orientación del video, ahora vamos a pasar a conocer cuáles son esos métodos que se utilizan para cargar los costos indirectos de fabricación a una producción específica. La teoría de costo, igual que en otros casos generales de contabilidad, como para la depreciación, para la evaluación de los inventarios, existen muchos métodos, muchos parámetros, pero como sabemos, cumpliendo el principio de consistencia, siempre la empresa solamente utiliza un método. Nosotros vamos a conocer a continuación 5 métodos que se utilizan. Aparte de estos, existen muchos más, pero yo les voy a presentar los que son más comunes para que aprendamos cómo calcular un parámetro para cargar los costos indirectos de fabricación. Los métodos que vamos a conocer a continuación son el método basado en las unidades de producción. Aquí nosotros vamos a calcular el parámetro tomando en cuenta las unidades de producción de un periodo en específico, base en el costo de la materia prima directa, ese va a ser nuestro parámetro, base en el costo de la mano de obra directa, base en las horas de mano de obra directa, esto es en base a las horas que trabajó el personal de mano de obra directa, y base en las horas máquinas, que son las horas en que la maquinaria trabajó en una producción. Bien, entonces, para nosotros utilizar estos métodos, primeramente la empresa tiene que hacer una serie de estimaciones. Al inicio del periodo, la empresa tiene que estimar, tomando en cuenta diferentes parámetros, para que luego con esas estimaciones poder utilizar uno de estos métodos. Bien, recuerden que esto es para fines didácticos, pero a la hora de cargar los costos indirectos de fabricación, la empresa debe de escoger un método y mantenerlo para cumplir el principio de contabilidad de consistencia. ¿Qué la empresa tiene que estimar a principio de año? Ustedes saben que las estimaciones son cálculos que se toman, que se realizan tomando como base un histórico. Yo puedo estimar tomando como base la experiencia, tomando como base los resultados de un año específico, y eso es lo que vamos a hacer. Para el ejemplo que vamos a utilizar para el cálculo, tenemos estos datos estimados. Estos datos yo los coloqué de manera hipotética, no tienen nada que ver con la realidad, simplemente es para poder formular el ejemplo. La empresa debe de estimar los costos indirectos de fabricación que piensa o que estima, es el término correcto, que va a tener durante el año. Este monto, esta empresa estima que durante el año va a tener costos indirectos de fabricación por 1 millón de pesos.
La empresa estima que las unidades a producir durante el año van a ser 250.000 unidades, que el costo de los materiales directos será 5.500.000, que las horas de mano de obra directa en el año serán 500.000 horas, que las horas máquinas serán 15.000 horas y que el costo de mano de obra directa ascenderá o será 2 millones de pesos. Estos son datos proyectados, son datos proyectados. Bien, con estos datos proyectados, entonces vamos a pasar a conocer los diferentes métodos. Vamos a conocer bajo qué fórmula se realizan estos métodos, qué resultado obtenemos y cómo se interpretan y se aplican a la producción para cargar los costos indirectos. Vamos a comenzar con el primer método, que es en base a las unidades de producción. Este método se utiliza los costos indirectos de fabricación estimados para el año y las unidades que se estima producir. Bien, esto que dice tasa es como el parámetro que yo voy a calcular, es como la fórmula del método, el parámetro que yo voy a calcular para cargar los costos indirectos de fabricación. Y en este método, que es en base a las unidades de producción, yo tengo que calcular este parámetro. La tasa es igual a costos indirectos de fabricación estimados entre las unidades de producción estimadas. ¿De dónde yo voy a sacar estos datos? De este parámetro. Todos los datos que vamos a ver en los ejemplos de los 5 métodos los vamos a sacar de esta tablita. Bien, dice costos indirectos de fabricación estimados, mírenlo aquí, el millón de pesos, que fue lo que estimamos. Vamos a dividirlo entre las unidades de producción estimadas. Unidades estimadas a producir, 250.000 unidades. En el próximo método, la fórmula también lleva este monto y vamos a utilizar estos parámetros para que ustedes sepan de dónde salen los números, que son números hipotéticos. ¿Ven? Bien, vamos a ver la fórmula sustituyendo. La tasa es igual a 1.000.000 entre 250.000. ¿De dónde saco esto? Estimados 1.000.000, unidades a producir 250.000. Y me dice que el resultado es 4. 1.000.000 entre 250, 4. ¿Cómo se interpreta este resultado? Esto significa que los costos indirectos de fabricación se cargarán en base a 4 pesos por unidad producida. Bien, este es mi parámetro. Ahora yo tengo una producción y yo voy a tomar como base este parámetro para cargar o para calcular el costo indirecto de fabricación. Un ejemplo, supongamos que tenemos una producción de 10.000 unidades. Entonces vamos a calcular el monto que yo le voy a cargar de costo indirecto de fabricación a esa producción de 10.000 unidades utilizando mi tasa o el parámetro que acabo de calcular. Sería 10.000 unidades o sería 4, que es la tasa o el parámetro, por las unidades producidas. Para esta orden o para esta producción de 10.000 unidades, los costos indirectos de fabricación que yo voy a cargar en base a este parámetro son 40.000 pesos. Bien, eso significa que si yo escojo este método, tomando en consideración estas estimaciones, me da como resultado 4 pesos y yo a la producción, cada vez que tenga una producción, durante el periodo voy a calcular el número de unidades de esa producción y le voy a cargar 4 pesos por unidad. 4 por 10.000, 40.000. Este es el monto que se va a ir a la cuenta de costos indirectos de fabricación. Voy a tener para esta producción de 10.000 unidades, materia prima directa por un monto, mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación, que en este caso será 40.000. ¿Ven qué fácil? Solamente tenemos que tomar en cuenta los parámetros que tenemos estimados aquí y la fórmula. Y obviamente la forma en que la vamos a interpretar. Y ya ahí está el cálculo del primer método, que es en base
a las unidades de producción. Para el segundo método, que es en base al costo de los materiales directos, se calcula una tasa en base al costo de los materiales directos que se utilizarán en la producción durante el año. La tasa o la fórmula es costos indirectos de fabricación estimados, eso está en la tabla que tenemos al principio, entre el costo de los materiales directos estimados por 100. Este resultado se expresa en porcentaje y miren aquí. Sustituimos, este es el millón de los CIF estimados y estos 5.500.000 son los materiales directos estimados que tenemos al principio. Esto da 0.18, lo multiplicamos por 100 para llevarlo al porcentaje. Y esto se interpreta de la siguiente forma. Esto da 18% del costo de mano de obra directa. Perdón, de materiales directos. Nota, vamos a ver cómo se interpreta. Dice, esto significa que los costos indirectos de fabricación se cargarán a una producción en específica calculando un 18% del total de los costos de materiales directos de esa producción terminada. Un ejemplo, tenemos una producción terminada con 200.000 pesos en costo de materiales directos, entonces si yo utilizo este método para yo cargar los costos indirectos de fabricación, simplemente digo 200.000, que es el costo de los materiales directos de mi producción, por el 18%, que es la tasa que acabo de calcular o el parámetro que voy a tomar como base para los costos indirectos de fabricación. Hago esta multiplicación y eso me da 36.000. Eso significa que a esa producción que tiene como costo de materiales directos 200.000 pesos, yo le voy a cargar 36.000 pesos de costos indirectos de fabricación. Facilísimo. Simplemente tenemos que tener bien los montos estimados y la fórmula del método. Continuamos, todo igual, tomando como base los datos de las estimaciones. Este es en base al costo de la mano de obra directa. Igual vamos a tomar como parámetro el costo de la mano directa del año. La tasa es igual a costos indirectos de fabricación estimados entre el costo de la mano de obra directa estimada por 100, porque este también se expresa en porcentaje. Sustituimos, aquí tenemos los costos indirectos de fabricación estimados, que es 1.000.000, y en el caso de la mano de obra directa, según la tabla que tenemos estimada al principio, es 2.000.000. Dividimos, esto nos da 0.50, lo multiplicamos por 100 como nos dice la fórmula y es igual a un 50%. Esto significa que los costos indirectos de fabricación se van a cargar a la producción calculando un 50% del total del costo de mano de obra directa de esa producción terminada. Si vamos a un ejemplo, supongamos una producción terminada con un costo de mano de obra directa de 100.000 pesos, sería 100.000 por el 50%, que es la tasa, es igual a 50.000. Eso significa que a esa producción de costo indirecto de fabricación yo le voy a cargar 50.000 pesos. Bien, en el otro método que sigue es en base a las horas de mano de obra directa. Este parámetro lo vamos a calcular en base a las horas que se trabajaron, en base a las horas que trabajó el personal de mano de obra directa. Y la tasa se calcula de la siguiente forma: costos indirectos de fabricación estimados entre horas de mano de obra directa estimada. Buscamos este monto en los datos que tenemos del problema al inicio de la explicación, simplemente sustituimos. En este caso, 1.000.000 entre las 500.000 horas que están estimadas, eso es igual a 2. Y esto se interpreta de la siguiente forma. Esto significa que los costos indirectos de fabricación se cargarán calculando 2 pesos por cada hora de mano de obra directa trabajada en la producción terminada. Vamos a suponer una producción. Si vamos a utilizar este parámetro, buscamos de esa producción que se terminó cuántas horas de mano de obra directa se trabajaron y a ese total
A ese monto le calculamos, lo multiplicamos por 2 y el resultado es lo que vamos a cargar a la cuenta de costos indirectos de fabricación. El último método es en base a las horas máquina. Las horas máquina son las horas que trabaja la maquinaria en la producción. Esta tasa se calcula en base al total de horas máquinas que se estima que se trabajará durante el año. La tasa o el parámetro es igual a costo indirecto de fabricación estimados entre horas máquinas estimadas en el año. Igual, este cálculo, estos datos los sustituyo de los datos que tengo al principio. Costos indirectos de fabricación, 1.000.000 y las horas máquinas estimadas, 15.000. Esto da 66,67 pesos por hora máquina. Y se interpreta de la siguiente forma. Esto significa que los costos indirectos de fabricación se cargarán calculando 66,67 pesos por cada hora máquina trabajada en la producción terminada. Si yo terminé una producción y trabajó 500 horas máquina, yo tomo los 500, lo multiplico por la tasa, que es 66,67, y el resultado es lo que yo le voy a cargar a esa producción de costos indirectos de fabricación. Y aquí, presentamos los resultados. Aquí están el parámetro o el método, unidades producidas, costo de materiales directos, costo de mano de obra directa, horas de mano de obra directa y horas máquina. La estimación, aquí están los CIF estimados y esta fue la estimación que teníamos al principio de la explicación y este es el resultado, la tasa que yo tengo que utilizar como parámetro para calcular los costos indirectos de fabricación tomando en cuenta estos métodos. Si se fijan, es algo muy fácil, solamente tenemos que tener la fórmula a mano y la breve explicación para saber cómo la vamos a interpretar y tener las estimaciones. Y es simplemente sustituir la fórmula, fijarnos en la interpretación y hacer los cálculos. En la tarea de la semana, ustedes tienen este ejercicio, ahí están las estimaciones y ahí están los métodos que le está pidiendo. Solamente para este ejercicio usted tiene que calcular la tasa, que sería el resultado de cada uno. No tiene que hacer ejemplo ni calcular el costo, sino simplemente el parámetro de cálculo o la tasa y colocar la interpretación tal cual como se las he presentado en la explicación. Con esta fórmula, estas fórmulas que acabamos de ver, cada método por detallado y estas estimaciones, usted puede realizar su tarea sin ningún tipo de inconvenientes. Es todo por el momento. Espero que esta explicación sea de ayuda para la realización de las actividades de la semana y será hasta la próxima. Muchas gracias por la atención.